Pasamos a presentar al primero de los conferenciantes de hoy, el doctor Sergio Enríquez, líder del Grupo Especialista de Arañas y Escorpiones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es un reconocido experto en aracnología y nos adentrará en el fascinante mundo de las arañas cazadoras y su papel en los ecosistemas. El doctor Sergio Enríquez es el coordinador de conservación de invertebrados en el Centro Global para la Supervivencia de Especies, una asociación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con sede ecológico de Indianápolis. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una unión de miembros única, formada por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, con la experiencia, recursos y el alcance de sus más de 1.400 organizaciones miembros y la contribución de más de 16.000 expertos. La UICN es la autoridad mundial en cuanto al estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. El doctor Sergio Enríquez es uno de los líderes de conservación de esta organización internacional, como presidente del grupo de especialistas en arañas y escorpiones, con 4 títulos en ciencias y más de 20 años de experiencia en la movilización de recursos para promover la conservación de invertebrados. Los invertebrados incluyen especies vitales para todos los ecosistemas y el doctor Enríquez viaja por el mundo en busca de especies de invertebrados perdidas o tratando de apoyar los esfuerzos de conservación de las especies en peligro de extinción. Y cuando está de regreso en su hogar en el Mediterráneo, disfruta estudiando y protegiendo los extraordinarios ecosistemas áridos de Portugal, España y Marruecos. Trabaja regularmente con una red mundial de expertos que incluye gobiernos, grupos indígenas y grupos de especialistas de la UICN para abordar amenazas poco estudiadas como el comercio ilegal de vida silvestre, utilizando las últimas herramientas tecnológicas para revertir el declive en curso del grupo de organismos más diversos de la Tierra, como son los invertebrados. Y ya damos paso a la conexión en remoto con el doctor Sergio Enríquez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ya? Sí, perfectamente. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Nuria. Y voy a empezar compartiendo mi ordenador y acá. Segundo. Ya está. Y voy a empezar la charla. Gracias a todos por voy a tener aquí y gracias a Nuria por ayudarme con la presentación. Y Recording in progress. como se ha dicho, que voy a hablar de la araña Ceballos vernoi, que es la dama picada del Havre. Vamos a ver. Segundo. Ok, ya está. Y este es el programa del que voy a hablar. Voy a hablar como que 20-30 minutos y voy a hacer una pequeña introducción y hablar de arañas y no arañas, arañas cazadoras y después de observarlos específicamente, ¿ya? Entonces, en el grupo de IUCN, nosotros trabajamos con el grupo de arañas y escorpiones, como se ha dicho, pero Nuria en verdad es miembro de nuestro grupo, y se queda su foto ahí también, pero también es miembro del grupo de Islas Atlánticas, ¿ya? Y la otra foto es de Zardes, que es mi co-chair, el otro co-líder del grupo. Y todo el mundo lo conoce, creo, además de la IUCN, por el trabajo que hace con la lista roja, ¿ya? Y una de las especies más carismáticas es el panda gigante. Y si voy a explotar cerca del logo, se ven que ha ido hecho, pero IUCN o IUCN en inglés. Y la especie de panda, por ejemplo, es vulnerable. Si miran en la parte inferior del ecran, pueden ver que vulnerable es más o menos en el medio, ¿ya? Extinto, claro, es la clasificación más urgente, porque nada más se puede hacer. Y la menos urgente será least concern o no preocupante por ahora. Y el panda se queda en el medio. La IUCN es la mayor red de expertos del mundo en conservación. Esto es el certificado Guinness. Y si consiguen ver mi foto se queda allá por la izquierda y tengo una t-shirt con una Nike también. Y eso es nosotros en el encuentro mundial de la IUCN. Y ha sido certificado por Guinness. El grupo no es mundial, pero no nos quedamos en todo el mundo por lo mismo número. Y en verdad Europa es donde tenemos más miembros. Pero por eso aquí, porque creo que es importante hablar un poco que Europa no es solo Inglaterra, no es solo Francia, también son
las Canarias también son los Balcanes, y en verdad que hay muchos miembros en Europa, pero hay muchas regiones de Europa, regiones más biodiversas, en verdad, que no tengan tantos miembros. Entonces la distribución es un poquito de información, pero no es toda la historia. En verdad necesitamos más miembros en las Canarias y seguro más miembros en otras regiones del Mediterráneo de Europa. Es un grupo voluntario y aunque necesita apoyo, y hay una red de centros para sobrevivencia de especies que todo el mundo apoya o usa. Hay un montón de centros en Nigeria, en Portugal, el Oceanario apoya especies marinas, y hay un único centro que es global, que es donde yo trabajo aquí, en el Estado Unido, donde me quedo hablando con ustedes hoy. Y el Global Center es lo único centro que cubre todo el mundo, todas las especies en el mundo también. Normalmente cada grupo tiene una región o un grupo específico. Entonces el centro global tiene un coordinador de mamíferos marinos, que es Coralie, tiene yo, que soy el coordinador de vertebrados, pero también tiene Sam, que es coordinador de pájaros, y Kelly, por ejemplo, que es nuestra coordinadora de comunicaciones. Entonces el centro global tiene una equipa grande que únicamente todo el trabajo que hacemos es apoyar la red. En verdad, mi posición es un poco peculiar porque yo me apoyo a mí mismo, ¿no? Porque yo soy el coordinador de vertebrados, apoyando a mí mismo como el líder de arañas de escorpión. El grupo de Islas Atlánticas. Y ahora incluso Nuria tiene un proyecto que ya fue aprobado para hacer la lista roja de arañas de las Islas de Canarias. Por la primera vez. Decía que en el caso de las arañas no se sabe tampoco nada. La especie que tengo aquí es el Lucas, es un cartoon, una especie para niños, y es una araña muy particular, pero mucha gente lo conoce las arañas como un todo, pero por veces piensan que hay otros animales que son arañas que en verdad no lo son. Entonces, aquí en la izquierda, lo que tenemos en verdad muy pequeño, se puede ver un dedo humano en la foto, no es una araña, es un opilión. Y opiliones tienen orejas, creo, como un conejo, pero no son de verdad. Orejas son estructuras, pero los opiliones no son arañas, son arácnidos. Es un otro grupo cerca, pero no es igual. Y la foto de la derecha es un ácaro. Entonces, ácaros y opiliones son ambos arácnidos. Y arañas también son arácnidos, pero no son en verdad arañas. Hay un montón de otros grupos que nuestros grupos de especialistas también se soportan, pero que no son únicamente arañas. En la película de Harry Potter había un arácnido que aparecía en esa escena con, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero Weasley creo que es su nombre. Ese arácnido tampoco es una araña, es un ambipigio. Y en la derecha tiene una foto de un ambipigio de América del Sur, creo. Y es una otra orden muy cerca de arañas que también es un arácnido, pero es distinto. Y entonces el grupo, lo que quería decir es que apoya todas esas, son 12, la duzia de órdenes de arácnidos actuales. Y claro, en un grupo de arañas y escorpiones, trabajamos también con escorpiones. Escorpiones tienen una historia muy longa, ya una historia grande, desde el hijito de personas que les gustan, claro, tienen miedo de esto bien, y el grupo tiene que trabajar para que la admiración que tenemos por escorpiones no nos mata. Hay un montón de especies que se quedan como mascotas de escorpiones y hay personas que los colectan para extraer su veneno y por otras razones. Entonces, un grupo que también se queda muy amenazado. Canarias es muy interesante porque creo que no hay ningún escorpión que es nativo, que ocurre naturalmente en las Canarias, pero hay escorpión que ha sido introducido. Y ahí el problema es al contrario, queremos protegerlo, queremos proteger las especies nativas de los impactos que causan las especies invasoras. Entonces, pero hoy voy a hablar sobre todo de arañas. Y la imagen más común, más conocida de una araña es su tela, ¿ya? Las arañas tienen una estructura muy bonita, muy compleja, que les permite cazar, claro, depredar a pequeños insectos y tal, pero también los permite moverse. Es una extensión de su cuerpo. El único animal que lo produce una extensión sensorial que es externa, no es parte de su cuerpo, es una estructura que la araña lo hace. Y lo hace muy rápido y de forma muy eficaz. Las arañas en general, en la tela de la vida más generalmente, claro, depredan a insectos que nos atacan a nosotros y tienen importancia agrícola, por ejemplo, o de salud humana. Hay especies como el gálaro en la derecha
que depredan arañas. Hay un montón de animales que comen muchas arañas y dependen de ellas para su propia vida, ¿ya? Y en el medio, en el centro de la imagen, tenemos un colibrí, creo que, ¿cómo se dice? En mi español es portuñol, y el colibrí es un pájaro muy pequeño, cual tiene un bico adaptado para polinización, porque van a comer néctar de las flores de plantas, pero su bico no es apropiado para hacer su nido. Y entonces, la manera como van a hacer sus nidos es con telarañas. Y ahí se mira muy bien en el escrito, creo, que todo el nido se queda construido con tela que ha capturado las arañas. Sin arañas no habría ver colibríes. Entonces las arañas tienen una importancia tremenda en todo el ecosistema. Son el grupo más diverso de depredadores en toda la Tierra y ocurren en toda la parte de Ártica, Antártico, desiertos, cuevas, montañas altas, lo que sea, va a haber arañas. Son parte de nuestro planeta, ¿ya? O parte muy importante de nuestro planeta. La idea que tenemos de telas es la idea como de Spiderman, ¿ya? La tela que llamamos de orbicular, pero hay una gran diversidad de familias de arañas. Hay 50.000 especies de arañas, aunque descritas ahora en el mundo, pero seguro que van a haber más. Y todas esas especies tienen comportamientos distintos, lo hacen, depredan animales de forma distinta, y algunas tienen su tela y es muy distinta también. Esto es un dibujo bien conocido en la aracnología, que muestra un poco la diversidad de telas que tenemos en las arañas. En la árbol puede ver un montón de telas orbiculares, como de Spiderman, y en el suelo, cerca de la base del árbol, se puede ver algunas telas más simples que, sobre todo, cubren la madriguera, ¿ya? De la araña. Y en los casos de los megalomorfos, pueden incluso caminar. Y también tenemos pequeñas trampas, madrigueras con trampas. Entonces, como decía, arañas que tienen tela, pero hay arañas como la que estaba mostrando hace un minuto atrás, Lucas, es un saltícido. Y los saltícidos, arañas saltadoras, no tienen tela, lo pueden hacer seda, pero no lo cazan con tela, son cazadoras activas. Y ahí está una foto real, ¿ya? No animada, pero real de un saltícido de Australia. Otro grupo de arañas cazadoras, el grupo que voy a hablar con ustedes hoy, en los parásitos, que se llaman normalmente arañas cazadoras, huntsman spiders en inglés, y esa es una foto de una araña que ahora, en ese momento, se queda en Londres, en Wildlife Photographer of the Year, que es un premio mundial, premio por fotógrafo de la naturaleza, y esta araña en particular que fue fotografada por Len Sun-tak en Malasia, es una araña que fue descrita para la ciencia por Peter Jäger, se queda aquí en la izquierda, y se fue dedicada a David Bowie, y se queda su foto en la derecha. Y es porque David Bowie tenía una personaje artística, vamos a decir, que era Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Entonces, Peter, que trabaja en Alemania y también es miembro de nuestro grupo y trabaja un montón con la conservación de esa especie en Asia, sobre todo, lo ha dedicado a él. Y araña hoy se llama David Bowie. Es una de las arañas más conocidas y populares dentro de esta familia de arañas, que son los parásitos. Los parásitos son arañas cazadoras, pero también son arañas bailarinas, ¿ya? Y una de las arañas son muy coloridas, tiene una araña azul en la derecha, pero tiene también arañas que son quasi sin color, que es la Dancing White Lady, o la Dama Blanca, ¿ya? Que Leucorchestes arenicula, que es una araña completamente sin color, o casi sin color, de Namibia, desierto de África, y habita en la arena, ya, en la araña arenícola. Y si fueran a YouTube, y lo pueden buscar ustedes mismos, se pueden ver que hay un vídeo, del primer vídeo que BBC lo ha hecho, de cómo los machos van a avanzar en busca de las hembras, y de cómo consiguen, mismo en el desierto, completamente sin cualquier luz en la oscuridad, consiguen encontrar su camino a casa, de regreso a su madriguera inmediatamente. Se consiguen caminar, buscando, cazando, procurando pareja, pero después, cuando tengo que regresar, se quedan en línea recta y se piensan que lo hacen con su danza. Consiguen seguir danzando, bailando, y cuando van a bailar, escuchan la araña que lo la arena o lo habla, y por el sonido siguen hacia su casa, los que es único en el mundo animal. Y incluso hasta hoy, embora el vídeo tenga 15 años, un hoy no lo sabemos cómo lo hace. Y sería fenomenal si pudiéramos usar robots
o tecnología que lo comprenda y que pueda, claro, replicarlo para nuestro propio interés económico y lo que sea. Pero en verdad, claro, ella lo utiliza información geográfica que a nosotros humanos no lo tenemos y no lo podemos dar hasta hoy. Hay una otra araña también de Namibia, que es muy famosa a la izquierda, que es la Golden Wheel Spider. En español debería ser la araña dorada, que es reboladera, ya que rebola. No, ¿verdad? Que roladora, ya, escrito. Araña roladora, porque en verdad esta araña cuando se queda atacada por un humano o por una vista, eso, si no le gusta lo que está pasando, eso es lo que va a hacer. Lo va a seguir rolando por las dunas, ¿ya? Y te rola tan rápido que si fuera una rueda de un coche, un carro, podría rolar 300 kilómetros por hora. Entonces se rola muy rápido, es la única especie conocida que lo hacía, aunque en Marruecos, por la derecha, se encontró una especie, se llama ahora la Flick Flack, y eso es una foto compósita de su comportamiento, que puede hacer algo similar. No va a regular como la araña de Namibia, pero se va a saltar un poco usando sus patitas como si fuera una rueda, ¿verdad? Haciéndolo flick-flack, se dice. También para que pueda escapar a sus depredadores y a las personas. La especie de Marruecos es particularmente interesante para nosotros hoy porque es del género Sebrenus, y es claro, geográficamente muy próxima de las Canarias, que se vive en el desierto de Marruecos. Y esa araña de Marruecos en verdad fue estudiada no porque se quería proteger, no porque se quería conservar, pero los chicos de Alemania que la estudiaban querían hacer un robot que hacía lo mismo que la araña, y ahí está él, lo ha producido, y es un robot que se puede mover la araña, en el cable, y se mueve muy rápido, que no sería posible hacer un un coche no podría hacer, y seguro que sería más difícil si va caminando como un animalito normal con una araña. Entonces, en verdad lo que haces es hacer exactamente lo que hace la araña. Y lo estudio en verdad fue su biométrica, se dice, para que se pueda evitar y hacer un robot que se mueva exactamente como la araña. Eso para decir que por veces hay un montón de potenciales de investigación y de información que podemos ganar de las arañas que tampoco podríamos imaginar hace 3 años o 15 años o 20 años atrás. Y hoy es una realidad, y ahí tenemos la máquina que funciona como la araña. Y claro, las arañas tienen veneno que van a utilizar para depredar insectos que van a comer nuestra comida en la agricultura. Y entonces, claro que hay un potencial inmenso de bioquímico, de comprender, de estudiar los venenos de las arañas. Y también sucede. Entonces, el género de Cervalos es un género muy mediterráneo, pero a mí siempre me gusta un poco distinguirlo porque tienes Cerberus. Cerberus es el perro de 3 cabezas. Ahí tienes la estatua de Hércules, poneño, ya. Pero hay el género de arañas de Marruecos, que es Cebrelos, el género de Canarias, que es Cervados, y en verdad a mí me gustaría decir que Cebrenos y Cervados son arañas que son guardadoras o que guardan también el mundo subterráneo, como Cerberus, pero en verdad creo que su nombre viene de Cervale, la provincia romana en el norte de África. Entonces creo que Cebrenos y Cervados son nombres que están conectados con la geografía histórica, claro, del Mediterráneo. Y como decía, Cervados es un género muy mediterráneo. Ese, claro, todo el mundo aquí lo conoce, el Mediterráneo y donde se queda. Pero el Cervados como género ocurre en Israel y también un poco en Jordania. Hay unos 3 especies de la parte más oeste. No, ya. De Mediterráneo, ya, Mediterráneo. De Egipto, con Cervados pelitos. De Tunisia, Cervados erguenses. Y Cervados pulcherrimos, que es la especie que yo conozco mejor porque ocurre en Marruecos, pero también en Algeria y otras partes de Norteáfrica. Y claro, la especie, porque estoy hoy aquí, que es Bernal de las Canarias. Hay alguna otra especie que alegranzenses, y tampoco se queda confirmada, pero es posible que las Canarias tengan 2 especies de Cervados. Y esa lista que ha hecho ese mapa son todas las especies de Cervados en todo el mundo. Es un género únicamente del Mediterráneo y claro, de las Canarias. Por eso que su presencia en las Canarias es también tan especial desde el punto de vista científico o evolutivo, ¿ya? Por los expertos.
Esas son fotos de los cervalos de Israel y de Noráfrica. Son arañas un poco coloridas, pero en verdad, sobre todo blanquecitas, sin gran color, de ecosistemas áridos, desiertos de arena o sable. Y la especie cervalis Bernau ha sido descrita en nombre de Dr. Verneau, que es una figura conocida de arqueología y antropología en las Canarias, sobre todo con el estudio de los guanches, aborígenes de Canarias. Y esa es la primera foto que tengo aquí de la tamba pintada. Y se puede ver por las fotos que había mostrado de cervalos y otras especies, es una especie tremendamente colorida, muy pintada, yo diría. Es muy bonita, es en verdad la especie más bonita que yo conozco del género, y es también bastante grande para una araña, algo bastante especial y claro, un tesoro natural en el grupo es muy distinta y bonita de ver. Y seguro que tendrá comportamientos que vi. Tampoco lo conocemos, tendremos idea de cómo se depreda, cómo mueve, hace todo. Que en verdad es una especie muy pintada, pero en medio del jave se queda un poco disfrazada y así puede fácilmente desaparecer porque su color con la arena y tal se parece casi igual o lo mismo. Además se va a quedar sin moverse, ¿ya? Mal se puede ver en la naturaleza. Pero ahí estaba una foto más, se puede ver que es un poquito pequeña, se puede ver algo rojito en el canto derecho, se puede ver que no es muy grande ya, pero para la araña ya se puede ser un poquito grande para la mayoría de las personas. Entonces, cuando hablaba de la lista roja, la pregunta que Nuria va a intentar trabajar y yo propio, en la lista roja el padre se queda vulnerable. ¿Dónde se queda? Cervalos Bernau. Hacer una especie que no es preocupante, is concerned, o una especie que se queda amenazada o extinta en la naturaleza. Nosotros creemos que se encuentra y se va a quedar ahí, pero si seguimos por las amenazas, ya un día podrá desaparecer y no más ser encontrada. Todo el mundo que se queda aquí conoce el jable ya y lo fantástico tesoro lo que se queda por allí y como es popular para que se mire y que se va a visitar como ecoturismo, porque es en verdad muy bonito y único en la isla y seguro en la Europa. Pero todo el mundo aquí también lo sabe que hay amenazas para el jable, ¿ya? Y que hay un hábitat en sí, la preservación del hábitat es esencial. Sin el jable, sin la arena, sin el material, los animales que se quedan ahí no pueden vivir. Es tan fácil de comprender que ninguno puede ella. Si ven un hábitat, lo habita, seguro, lo quitamos todo lo que los animales necesitan. No pueden hacer tu madriguera, no pueden cazar, no pueden depredar y no pueden ser depredados por otros animales también, porque seguro que las ovejas y otros le depredan y son parte importante de su dieta. En verdad, el jable es un ecosistema desconocido. Hay un montón de especies que ya tienen interés de conservación. Dr. Pedro Oromí quitaba esas fotos de las Canarias. En la izquierda, un montón de especies de Disney, que es un género de araña, que ocurre en muchas partes del mundo, pero hay un montón de especies que son únicas, sobre todo en cuevas de las Canarias, las Islas Canarias. Y también en la derecha, en otra Disney, pero de la región costera, de la playa de arena ya, cerca del mar. Y hay un montón de especies que únicamente ocurren en las playas de las Canarias, que tienen un ecosistema que se debería proteger. Y abajo tiene un esos actividades que es único de una isla de las Canarias. Entonces hay un montón de especies que son únicas de las Canarias, las arañas y los arácnidos, pero tampoco lo sabemos cómo se van cómo amenazados están en la lista roja. Y Nuria, de parte de su trabajo, será por la primera vez hacer ese listado, hacer la análisis científica por el grupo y otros y mirar cuál es su nivel de amenaza e intentar compararlas y priorizar para que se pueda proteger, porque es difícil proteger algo cuando no se sabe que existe o cuando no se sabe cuán amenazado está. Entonces, yo decía que el jable es único, pero si miran el mapa, todo el género es único en el Mediterráneo, pero se van a perder esa componente, esa parte de su historia evolutiva, se pierde para siempre, algo que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Y entonces, los cervalos de Canarias deberían ser más estudiados, claro, conocer sus amenazas, comprenderlas y, cuando posible, siempre que posible, evitarlas y corregirlas ya. Entonces la metáfora que muchos le utilizan es de un avión, y es verdad que si ustedes van a viajar hasta las Canarias o donde sea, en un avión, y si se quedan en su ventana y miran y si ven una
la pequeña parte del avión se va a salir, probablemente no será nada de grave, será pequeña parte, pero yo me quedo un poquito, no es buena idea perder una puertita. Y hace unas horas o minutos, otra parte del avión se va a perder. No creo que es bueno que se pierda otra parte. Ya seguro que estaba haciendo algo ahí. El avión no puede moverse sin partes. Y la verdad es que se va a perder una especie, otra especie, una parte del avión, otra parte. Va a llegar un momento en que el avión se va a desmoronar. No lo sabemos cuándo va a ser, no lo sabemos qué parte particular se va a perder o cuándo el avión no más puede volar, pero es factual que va a poder ser. Y lo mismo con las especies. Si vamos a quitar una especie del ecosistema, puede ser que el ecosistema va a sobrevivir, puede ser que no. Si la quitamos una segunda, y puede ser que sobrevive, puede ser que no. Pero si continuamos haciéndolo, seguro se va a destruir. Y eso creo que es una buena manera de explicar lo que puede hacer el Hubble. El Hubble es un ecosistema complejo. Tiene plantas, pájaros, arañas. Todos ellos son componentes de ese avión, de esa nave espacial que es la Tierra, que se queda moviendo del espacio en el universo. Y todos esos componentes son importantes para que siga existiendo. Entonces ya, mi charla era solo esa. Quería, claro, si tiene cuestiones y tal, y me ha gustado mucho que en el póster tenía un dibujo de la dama pintada también. Gracias, que ha sido un buen tiempo así, ¿ya? Nuria, creo que nos estás escuchando, ¿verdad? Sí. A lo mejor te gustaría... Hola, muy buenas tardes. A lo mejor te gustaría comentar algo. Sí, se me ha hecho Sergio. Sí, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme esta vez a la charla y a Sergio también por contactar conmigo. Y me ha encantado la charla, ya me la había pasado con anterioridad y ha hecho un buen resumen de un poco de eso, las arañas, la importancia de las arañas en el ecosistema, en concreto a la araña Selvalubernaui, que es la protagonista, ¿no?, de la charla de hoy. Y también, sobre todo, pues los peligros a los que nos enfrentamos, ¿no?, de la pérdida de biodiversidad que está ocurriendo actualmente en Canarias y que si no solucionamos, pues puede llevar a la pérdida de muchas especies que son importantes y, como digo, únicas, ¿vale?, de este ecosistema. En concreto, el Hable, también. Lanzarote es una isla maravillosa, la que he podido visitar muchísimas veces, estábamos creando muchas veces. No tenemos ningún proyecto en concreto con estas especies, Cerval, que he trabajado más con el género de Hidera, pero es una isla que a lo largo de los años se ha visto como, a pesar, ¿no?, de todos los esfuerzos que se han hecho medioambientales desde la época de César Manrique, que gracias a esa visión, ¿no?, pues ha permitido proteger un poco el ambiente, pero que así todo se siguen destinando muchos recursos. Las zonas costeras están bastante afectadas. Como comentaba, hay muchas especies endémicas de las zonas costeras que se han visto muy afectadas negativamente por este desarrollo urbanístico, ¿no?, que sin medida, no solo en Lanzarote, sino en todas las islas. Y en concreto la Mirjable, ¿no?, las nuevas, creo que se están pensando en hacer nuevas extracciones de áreas, carreteras que pueden peligrar, ¿no?, toda esa biodiversidad que es única. La gente piensa que eso, que es un trozo de arena en la que es inerte, que no hay especies allí, y todo lo contrario, hay especies que son muy especialistas, muy específicas de este hábitat cobrelajable y sorprendentemente muchas cosas que no conocemos también, el caso de los artrópodos y de muchos insectos. Hay aves, hay especies de vertebrados que son más fáciles, ¿no?, de estudiar, siempre los insectos, las arañas, organismos muy pequeños también son más difíciles, ¿no?, de investigar, de estudiar, porque son más difíciles de localizar. Pero sé que hay un grupo muy importante de personas que están haciendo muchas visitas y hay nuevas citas y es importante, pues, centrarnos y conocer un poco más ese ambiente y ese ecosistema tan importante. Así que muchísimas gracias por la labor que están haciendo, sobre todo de divulgación también, porque creo que es muy importante que la gente conozca los valores que tenemos en Canarias y que se les dé importancia, porque si no conocemos, pues no podemos proteger. Y también quería agradecer a la IUCN, al que pertenece también Sergio,
que, como comentaba en la presentación, tenemos un pequeño proyectillo para empezar a evaluar en concreto pues, las especies de cuevas, en este caso, luego también una especie de playa y también bueno, contactaron conmigo para colaborar en la evaluación de esta especie. Así que bueno, yo creo que poquito a poco podemos ir conociendo un poco mejor, gracias a este tipo de iniciativas, el estado de conservación de muchas especies de invertebrados y de otros organismos que son importantes como digo, para los ecosistemas de Canarias. Así que muchísimas gracias por esa labor. Y hubo muchas gracias a los dos, a Guille y a Sergio. Si os parece bien, voy a preguntarle al público si tienen alguna pregunta que les gustaría haceros. No sé si lo habéis escuchado, pero me han preguntado que sobre qué tamaño tiene la araña. Es gratuita, sí. Una moneda. 5 euros. Más grande. Los adultos sí. Con las patitas ya. Lo cuerpo es más pequeño, pero las patas ya son más... Se va a sacar, ¿eh? Puede parecer más... A lo mejor como el diámetro de un yogur. Sí podría ser. Sí. Sí, es grande. Y es de las arañas más grandes que hay. Bueno, es la araña más grande. Cerval, junto con un género Olios, que también está en las islas occidentales, son las de mayor tamaño. Como tienen unas patas muy grandes, las heteropodios, así hacia los lados, pues puede causar impresión y muchas veces es lo que la gente le tiene miedo. Una araña grande piensa que son peligrosas y para nada. Para nada. Sí, me pregunta por aquí cuál es el proceso para incluir esta araña en la lista roja y la temporización. ¿Nuria? Bueno, a ver, primero destacar que la IUCN no es unas medidas legales, es decir, es una idea del estatus de amenazas que tienen las especies, ¿vale? Pero no tienen validez legal. Es verdad que el catálogo de especies amenazadas de Canarias y de especies amenazadas de España se tienen unos criterios muy similares a los de la IUCN para catalogar una especie en el estado de conservación. Ahora mismo, bueno, pues la idea sería evaluarla por estos criterios de la IUCN, que puede tardar unos meses. Y después, bueno, si viéramos que realmente está amenazada y pudiera servir como una especie, porque muchas veces podemos proteger las especies, pero creo que lo importante también es proteger los hábitats. Si, por ejemplo, fuese una especie, como es el caso de Cervalus vernau, importante en el hábitat de concreto del Hable, podría ser una especie de paraguas para proteger el resto de especies que están en ese ecosistema, que esa es la importancia de muchas que están protegidas. No solo proteger la especie en sí, sino el hábitat en el que se encuentran. Entonces ya, imaginémonos que esta especie está amenazada y que tiene un estatus de amenaza en constante, pues se podría hacer una propuesta al gobierno de Canarias explicando pues, las razones por las cuales está amenazada y por qué se propone incluir en el catálogo. Es verdad que es un proceso largo, ¿vale? Que recientemente pues hay otras especies que deben ser eliminadas del catálogo igualmente porque se ha visto que no están amenazadas. Este proceso es decir, tanto como para introducir especies en el catálogo como para eliminarlas, es un proceso largo. En concreto, sé de varias especies de artrópodos que deben ser excluidas. Eso ya ha ido al ministerio y todavía no ha pasado nada, ¿vale? Así que la verdad es que no sé los tiempos, pero seguramente que puede pasar años, desgraciadamente. A ver, aquí puede saber un poco más. No, así es. Hay que intentarlo, porque si no lo intentamos seguro que se va a demorar más, pero ya, la verdad que puede demorar un poquito. La lista roja de la visión puede demorar unas semanas, unos meses, ya, depende de la información disponible o cuando no hay información disponible. Y después se somete, hay 3 datas, periodos que van a salir por año, y la próxima puede ser en algunos meses, pero puede ser que sí, que lo consigamos hacer. Entonces, vamos a ver. Sí, me pregunta que si tienen una idea de la población que hay y si se ha notado a lo largo de su estudio si ha habido una bajada de la población.
Pero tampoco, de verdad es que no, ¿ya? No hay estudio populacional, pero la manera más fácil, lo creo, una de las formas más fáciles de explicarlo es, si tenemos una especie que no es el jame, que no es danera, pero es arborícola, ¿ya? Que solo vive en las árboles. Y no lo sabes cuánto tienes, no lo sabes la población, sabes muy poco, pero sabes que solamente puede ocurrir en las árboles. Y alguien se queda aquí y va a cortar mitad de las árboles, ¿ya? Seguro que mitad de la población se va a salir. En verdad, no lo sabemos como expertos, más de mitad se va a salir. Biológicamente, cuando se pierde mitad de la mitad, más de mitad de la población va a decrecer por razones biológicas y ecología y tal. Entonces, cuando se va a perder la proporción del hable, cuando se va a perturbar, destruir, dañarlo de alguna manera, ya esa población se va a decrecer, seguro. Ya lo mismo con una cueva. Si tienes una cueva donde la araña solamente ocurre en la cueva, si vas a destruir la cueva, bien, la araña no puede vivir más, ya no tiene dónde vivir. Que aquí es igual. En la araña, como Nuria decía, que es especializada en todo el género, como estaba intentando decir en el Mediterráneo, todo el género es evolutivamente, su historia evolutiva es arenas, ave, desierto, árido, y entonces no tiene como para dónde ir, no puede tornarse marina y vivir en el mar, tiene que existir en el ave. Si van a destruir el ave, seguro que la población se va a caer, más destrucción, más mayor, y caer más rápido. Tenemos otra pregunta. Haciendo el invocamiento de pesar la cosa de Lucy. Sí, me pregunta si sabe algo del comportamiento, de cómo se alimenta, cómo se reproduce. Nuria, ¿no? Desconocemos, a ver, sabemos de que, bueno, que obviamente es depredadora, que a veces puede hacer nidos en el suelo, pero lo que comen, pues que no sabemos. No sabemos cuál es su periodo de reproducción, ni cuántas crías puede tener, cuánto puede durar. Normalmente, bueno, las arañas se estima 2 años de generación aproximadamente, pero a lo mejor una araña más grande puede ser mayor. Pero que bueno, desconocemos muchísima información, ya no solo de su distribución, sino de los posibles tamaños poblacionales, que como comentaba Sergio, en el concreto con insectos es muy difícil saber los tamaños poblacionales. Se puede hacer una estima, pero es muy complicado, a diferencia de organismos grandes, vertebrados, aves, lagartos, etcétera, que es mucho más fácil. Pero desconocemos muchísimas. Yo en Lanzarote las he encontrado alguna vez, pero no mucho. Y no conocemos casi nada, sino pues lo que hacen especies similares. Ya. En cautiverio se dependen insectos, pero en verdad en la naturaleza puede ser algo completamente distinto. En Marruecos da igual, tampoco lo sabemos que dependen en la naturaleza, pero el cautiverio cuando se mantiene para estudio por un poquito, dependen los escarabajos, por ejemplo, algunos escarabajos que son para plagas de agricultura, claro, y dependen de otros insectos que lo puedan capturar. Como cazadores, su comportamiento más o menos no es producir tela, como decía, son como un tigre, como un león, ¿ya? Se depredan activamente. El animal se va a pasar y se van activamente a cazarlo. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Qué especies lo van a comer? Ni idea. Ninguén lo sabe. No es solo Nuria o yo, ninguén en el mundo lo va a saber, no se conoce. Dice suelo, tú le puedes el herrero o todo. Mira, sí, claro, más fácil. Es. Luego. Mira, te van a hacer una pregunta directa de la tesorería. Dice, ahora, que si en el suelo, si te hace algo que en el suelo, pequeña que pueda, o que donde vive, o sea, cada una planta, y se vive suele solo si no le tenemos. Sergio, ¿la puedes escuchar? No sé. Muy poco. Pero vuelco. Hola. Bueno, nada más. Ahora mejor, ¿verdad? Sí, ahora entonces al revés. Si parte del hable viven en algún otro medio, en Lanzarote, y que si eso de vivir en el suelo se refiere a que hace túneles o agujeros o huevitas en el suelo, o que quiere decir que hay otra araña, la arañita trampera que hace una... ¿Eso? Sí. Sí, la única cosa que yo sé, Nurio, seguro me podrás saber más, es que la araña en el suelo, seguro se va a hacer una madriguera o algo así en el suelo. Y eso lo sé porque ya dio un arqueólogo que cuando se quedaba haciendo arqueología, su trabajo, la ha encontrado.
en el suelo, subsuelo, abajo. Pero eso es bastante normal en el desierto, se queda mucho calor y la mayoría de animales se van a abrigar abajo. Las arañas que muestran de Namibia, Marruecos, África, lo hacen igual, se van a abrigar y por veces salir de la noche. Van a salir un poco para cazar, como decía, pero durante el día se quedan sobre todo su madriguera, que puede ser bastante profunda, en verdad. Se puede tener una profundidad bien grande. Es bien difícil de eliminarlas, pero no, Nure, ¿tienes algo más? Y otra vez que la he encontrado, lo típico, ha sido buitreando, levantando piedras grandes para buscar otros bichos, y ahí a veces rompe parte de la madriguera del tubo, ¿no? Donde estás, y como dices, el anillo puede ser bastante grande. Y a veces la he visto pues ya saliendo a lo mejor, eso al levantar piedras, pero no la he visto caminando así abiertamente, porque probablemente durante el día se refugian, probablemente son arañas nocturnas, que durante el día y el calor se refugian en su madriguera, y después durante la noche sale. Vale, algunas veces hemos hecho muestreos nocturnos y se ven muchísimos bichos comparado con durante el día, porque muchos de ellos nos vemos porque eso, levantamos las piedras o buscamos, pero están refugiados durante el día del calor y de la luz, y luego durante la noche salen a cazar. Y probablemente eso, todo lo que encuentren, pues podrán cazar. Y entonces, ¿saltadora o saltador? No construye tela de araña. No, claro. Pero en verdad yo creo que más común que las personas de Lanzarote van a mirar es los machos. Cuando los machos se quedan adultos y se queda a la altura, el periodo de encontrar su pareja, los machos van a salir de su madriguera buscando por las hembras. Y cuando lo hace, tiene que buscar, o sea, tiene que salir y seguir caminando, arriesgando su vida, eso como Romeo en busca de su Julieta, ¿ya? Y si quieren buscarlo, y ahí creo que la mayor probabilidad de las personas de verlas en sus casas o en la calle, lo que sea, porque los machos tienen que buscar, como todos los machos en todas las especies, tienen que seguir mostrando su valor y buscar su pareja. Y ahí creo que cuando tengan que caminar más, porque si van a comer o depredar, se van a salir un poquito cerca de su madriguera, no se van a mover mucho. Creo que será muy localizado. Solo si quedan en el jable, no lo van a salir del jable. Pero cuando tienen que buscar pareja, ya, seguro que van a intentar caminar más lejos, caminando más, siguiendo buscarla más, porque es parte de la historia evolutiva de las especies, es que dispersen su genética, ¿ya? Y que van cada vez más lejos. Y ahí ya, creo que las personas lo pueden ver, los machos buscando por su pareja en la época de repudio. Y probablemente a lo mejor también se metan en buscando humedad, a lo mejor buscando refugio en algunas casas, en zonas así, a lo mejor de garajes, o puede ser probablemente que haya algún encuentro también con las personas en su casa, y por eso pues, pueda asustarse por el tamaño que puedan tener también. Si se las encuentran, lo ideal es dejarlas, que si no lo pueden, que las quiten un poquito y ponerla afuera. No, una araña inofensiva no le va a hacer daño, no hay necesidad de matarla. Yo lo comprendo, que es un poco grande, que puede quemar un poquito, pero no lo va a hacer mal. Lo ideal sería dejarlo o ponerlo afuera. Sí. Mucha gente también, creo que al ser grande, piensan que la araña tiene la nariz media araña grande y piensan que es una araña de fuera, que puede ser venenosa, que puede ser peligrosa. Por eso digo que el desconocimiento a veces hace que, bueno, que muchas personas teman a lo que realmente es totalmente inofensivo e incluso beneficioso para el ecosistema. Por eso este tipo de campañas creo que son súper positivas para la protección de estas especies. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Creo que sería importante mencionar qué especies sí existen en Canarias que son peligrosas, que son evidentemente invasivas, y cómo, o no evidentemente, pero cosas al humano, para que estemos informados y no confundirlas con especies importantes como... Sí, bueno, en Canarias tenemos, hay especies nativas que pueden ser peligrosas. Tenemos la viuda negra, la Troectus tredecimitatus, que es prima, bueno, que es del grupo de las viudas negras. Es nativa y es la típica araña negra del abdomen globoso que hace telas también debajo de piedras, pero que, bueno, puede ser peligrosa en el sentido que si pica, pues su veneno es neurotóxico, ¿vale? Hay algunos casos, pero muy pocos. Y luego está la otra especie, que es la Loxosceles rufescens, que es la araña violín, que sea también de zonas secas, pero curiosamente pensábamos hace como ya unos 10 años aproximadamente, que pensábamos que esa especie era introducida, está también en el Mediterráneo,
Pero unos compañeros hicieron un estudio y observaron que había 8 especies endémicas de ese género, de los oxeles. En Lanzarote y Fuerteventura hay una especie endémica, otra en Gran Canaria, otra en Tenerife. Normalmente las especies endémicas van a estar en zonas naturales, ¿vale? Mientras que la otra especie, la Lotoceles fessens, puede ya meterse en zonas no antropizadas. La mordedura en este caso de estas arañas pues, puede producir necrosis, pueden ser problemáticas. Pero lo que digo, es muy raro. Yo las he tenido en la mano, son súper tranquilas y a no ser que se les moleste o que por error alguien las pise es raro que piquen. Es decir, yo creo que con las arañas tenemos, pues, hay mucha gente que les tiene fobia, pero mucho de ese miedo ha sido infundado también por las películas, las redes sociales, etcétera. Muchas veces pueden haber casos, no digo que no, pero muy, muy raro. Vale, yo llevo más de 20 años trabajando con arañas y no me ha pasado. Pero es verdad que siempre hay que decirle a las personas, bueno, pues que tengan cuidado, que no las toquen, que las saquen de sus casas, pues con un botito o lo que sea, que las dejen ahí, pero es para los casos de picaduras, aunque puede haber. En Europa no ha habido un caso de mordedura en casi 40 años. En mismo Australia, ninguén se va a morir por picada de arañas. Es increíblemente raro. Y lo que decía, si tienen dudas acerca de la identificación, hay una app que pueden poner en el teléfono, que está en Naturalist, que tiene un AI automático. Si quitan una foto de la araña, de lo que sea, planta, un hongo, lo que sea, un pájaro, el teléfono te va a decir qué especie probablemente será. Y lo mismo con la araña, se puede funcionar bien. Si ven una araña, inmediatamente no necesitan de ninguna respuesta de ningún experto. Hay Naturalist te va a decir, creo que podrá ser una viuda negra, creo que va a ser araña violino, que se va a hacer cervado o otra cosa. Y ahí se quedan muy rápido, funciona bastante bien. Además, para especies, como Nuria decía, de importancia médica. Pero es decir, que en Canarias ninguén ha sido morido por la araña siempre. Nunca ha habido registros médicos, solo de personas que se pasa y tal. Y mismo en Portugal, haciendo un trabajo en Portugal con lo mismo. Las personas van a decir que sí, que fueron mordidos por araña. Les voy a preguntar, yo les pregunté, ¿cómo era la araña? No la vi. ¿Tú cómo sabes que era araña? Yo no creo que era una araña. Pero científicamente, cuando lo preguntaba, todas las personas, ninguna había visto. Lo pensaban que podría ser la araña, pero no había, y si conocemos la parte científica o técnica de analizar el veneno, no había nada. No había sido una araña. Quería ser un insecto o una bacteria, seguro algo, pero todas las picadas que analizamos, que las personas pensaban y decían que era araña, ninguna en verdad lo era. En Portugal. En Canarias lo hice, pero... Ha habido un caso, pero lo difícil es así coger también el bicho que ha producido esa picadura, porque dicen araña, pero algunos no la han visto o no la han tenido. Muchas veces no es solo el veneno de la araña, sino una reacción que tiene pues, con otras bacterias, como la vulva, que es la que hace que se puede infectar. Pero bueno. Eso. Sí, realmente hacía la mención, bueno, yo tuve la experiencia porque mi hermano falleció por una supuesta mordedura de viuda negra en México, obviamente, pero eso me apasionó para educación ambiental. He trabajado en muchos programas, no soy más de áreas marinas, pero me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho informar de eso, el trabajo en un zoo y como creo que son muy importantes todas las arañas, incluidas las que tienen riesgo en cierta manera, pero sería bueno porque se cree que no existen estas arañas, son invasivas. Y agradezco mucho que me aclararan que no son invasivas, que existen aquí y bueno, es importante informar de todo, de los beneficios, pero también de los riesgos. Sí, gracias. La viuda negra en México, Estados Unidos o en Brasil son otras, mismo grupo de Ariuca, pero especies distintas ya. Y tanto como yo sé, no creo que ocurren en las Canarias. Pueden un día ir a ser invasoras, pero hoy la especie que hay es nativa de Europa, Mediterráneo y Canarias también. Hola, muchas gracias por la charla, excelente. Mi pregunta es si se ha detectado amenaza de coleccionismo a las cervalus. Yo creo que no. La única foto que yo miré en cautiverio era una. No quiere decir que no hay más, pero solo encontré una vez. Y porque no es ideal que se encuentre una vez,
pero no, con otras especies de Marruecos, de América del Sur, lo recibo centenas, doscientas por día. Y entonces no creo que sea por ahora, pero también soy algo que hago con un poco de precaución para que no se empeste. Por veces cuando se intenta alertar, informar, que es genial, y yo como Nuria me quedo muy gratidón por hacerlo aquí, pero es un riesgo que se puede hacer. Con las personas piensan, oh, mira qué bonita que eres, vamos a publicarla. Puede ser que va a pasar, y por eso creo que es importante decir que es importante protegerla ya en la naturaleza, donde se queda parte del ecosistema, no en una caja de un acuario. Animales pertenecen donde es su casa. Sí, como comenté Sergio, no sabemos con esta especie, creemos que no, aunque nunca se sabe, pero es verdad que con otras especies de isópodos, de coleópteros, ya ha pasado con muchas especies también de canarios. Y el tráfico ilegal de especies es un problema muy, muy grande a nivel mundial, del que especies de canarios también están incluidas en esa problemática también. Desconocemos de esta especie, pero eso, de momento, esperemos que no. Lo mismo se ha pasado con las islas de Portugal. Ahí claro, la madera, la isla de madera, hay una especie de tarántula que se quedaba protegida y por si proteger las personas empezaron a colectarla de la isla de Porto Santo y hoy se encuentra en el mercado. Y nosotros pensamos mucho si podría ser la causa de la conservación de una especie que fuera a incentivar, a indexar el comercio en otra. Esperemos que no sea el caso de aquí, pero algo que debería ser pensado, considerado y de trabajar en la divulgación e información para que no se pase. Pero es posible el día. Como le decía, es un problema global. Bueno, queríamos agradecerles por la excelente charla, la verdad muy informativa y bueno, esperemos estar en contacto en el futuro también sobre la Cervalus, la dama pintada del Hablem. Muchas gracias. Muchísimas gracias.